pacientes con diálisis peritoneal. Contamos pues las ayudas que nos brindó el profe Herrera para la charla, también con los soportes del profe Alexei y también pues contamos con la presencia del nefrólogo de nuestro hospital, el doctor David. Le agradecemos mucho la presencia. Entonces, Henry, ¿podemos ya empezar, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, Adelante, doctor. bienvenido, profe. Bueno, el día de hoy vamos a... Una interpelación. En la presentación, siempre que presenten, hay una barrita que sale abajo, darle hide para que se quite esa cosita de allí. Eso, listo, gracias. Bueno, sí, señor. Bueno, entonces en esta tarde vamos a presentar el abdomen agudo en paciente con diálisis peritoneal. Agradecerle a todos los asistentes su puntual asistencia. Bueno, para esta charla vamos a tener los siguientes objetivos: conocer generalidades del paciente en diálisis peritoneal, describir aspectos clínicos relevantes del paciente en diálisis peritoneal y abdomen agudo, conocer el manejo del paciente en diálisis peritoneal que tiene abdomen agudo y finalmente dar unas pautas las cuales nos permitan diferenciar entre la peritonitis relacionada con la diálisis peritoneal y la peritonitis secundaria. Vamos a tener el siguiente contenido, que inicialmente vamos a presentar un caso clínico ilustrativo. Vamos a hablar sobre la epidemiología. Iniciamos con la peritonitis social catéter, a modo de posterior realizar un contraste con la peritonitis secundaria. La peritonitis asociada al catéter, hablaremos de sus factores de riesgo, cuadro clínico, el diagnóstico, los estudios que debemos tener para realizar este diagnóstico, cuál sería el manejo antibiótico que se debe realizar en estos pacientes, definiciones si presenta respuesta o no al manejo antibiótico y cuándo vamos a retirar el catéter de diálisis peritoneal. En cuanto a la peritonitis secundaria, aunque tiene muchas patologías, vamos a dar algunos tips en algunas de ellas, porque si entramos en cada una de estas, pues nos demoraríamos mucho tiempo. Haremos diremos cuáles son los estudios que se van a realizar según la patología, un hincapié en el manejo y cuáles tendrían indicación quirúrgica y finalmente el retiro del catéter de diálisis peritoneal y a modo final una conclusión. En cuanto, este es un caso clínico ilustrativo, una paciente femenina de 60 años que tiene antecedente de enfermedad renal crónica en terapia de reemplazo renal, diálisis peritoneal, tiene una cardiopatía dilatada de origen isquémico con una fiebre severamente deprimida del 30%, tiene y ingresó por un cuadro clínico de 2 días de dolor abdominal en el flanco y fosa ilíaca derecha, lo refería a ella, que posteriormente se generalizaba, presentaba náuseas, vómito, hiporexia, y el examen físico, estos son los signos vitales: una presión arterial de 115/65, frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto, afebril, anictérica, con un abdomen distendido, blando, depresible, doloroso a la palpación en el hemiabdomen inferior, de predominio en la fosa ilíaca derecha, y un catéter de diálisis peritoneal sin signos de infección local, pero con una secreción de material blanquecino turbio por el DREM. Entonces, aquí es donde empezamos y debemos definir qué estudio vamos a solicitar en esta paciente. Bueno, en esta paciente se solicitaron los siguientes: un hemograma, unos leucocitos de 5.300, neutrófilos del 69%, una hemoglobina de 11.2, unas plaquetas de 172.000, una creatinina de 14.5 con un BUN de 68 y presentaba una PCR de 21. El citoquímico del líquido peritoneal, que es algo que se debe pedir en estos pacientes, que hablaremos más adelante, tiene unos leucocitos de 196, unos polimorfonucleares de 189, glucosa de 2, proteínas de 5.700 miligramos por decilitro. El GRAN mostraba polimorfonucleares moderados, sin bacterias, y el cultivo preliminar, que inicialmente no lo tendremos, pero que aquí lo adelantamos para poder definir un diagnóstico en esta paciente, tiene un cultivo preliminar negativo a las 48 horas. La imagen en estos pacientes, ¿cuál sería la imagen a determinar? Bueno, en esta paciente se hizo un ataque de abdomen. Esta es la ataque de abdomen que se hizo contrastada, y aquí podemos observar el video.
El reporte oficial de esta TAC menciona que no tenía colecciones, no tenía neumoperitoneo, tenía líquido libre, tenía un engrosamiento de divertículos del sigmoides sin perforación ni colecciones. Entonces es aquí donde observamos que muchas patologías o sospecha de patologías de peritonitis secundaria o diálisis peritoneal tienen hallazgos que se superponen una entre la otra y su manejo entre algunas y otras puede ser muy distante, como al final podemos dirigirnos según la respuesta de la paciente hacia el manejo adecuado para ella, pero el fin y el objetivo de esta charla es poder dar algunas pautas para que nosotros podamos llegar a un diagnóstico lo más certero posible, lo más pronto posible y en sí disminuir la mortalidad de estos pacientes que ya mencionaremos cuál será su epidemiología. Entonces vamos a primero definir cada una. La peritonitis relacionada con la diálisis es aquella que se da por microorganismos que vienen de la piel y que infectan una cavidad que es estéril. Puede ser por el sitio de infección de salida del catéter, por la infección del túnel o por relacionada a los recambios en la diálisis peritoneal. Y la secundaria se da más que todo por patologías subyacentes del tracto gastrointestinal, como también algunas hematógenas o vaginales, que son estas del cuadro de la derecha, que nos menciona un artículo de catástrofes abdominales que vamos a mencionar más adelante. Y como les dije previamente, el principal objetivo de esta charla es poder realizar un diagnóstico lo más certero posible, diferenciar entre una o la otra. En cuanto a la epidemiología en Colombia, estos cuadros nos los brinda la situación de la enfermedad renal crónica, hipertensión y diabetes del Fondo Colombiano de Emergencias de Alto Costo, donde en el cuadro de arriba a la derecha podemos observar la prevalencia por cada 100.000 habitantes de los pacientes que están en terapias de reemplazo renal. Observamos 81 más o menos por cada 100.000 habitantes en el 2018 y en la figura 64 podemos observar en diálisis peritoneal en Colombia, que son aproximadamente 8.649 personas. Hay aproximadamente con enfermedad renal crónica en Colombia, la prevalencia de enfermedad renal crónica por 100.000 habitantes, como lo podemos ver en la tabla 25, por departamento en el Cauca tenemos 969 casos y en Popayán 358 casos. En cuanto a la peritonitis asociada al catéter, un estudio de aproximadamente 2.000 pacientes en diálisis peritoneal observa que la tasa de peritonitis es 4.2 por 100 pacientes años, que es una causa importante de cambio de diálisis y que de todas estas peritonitis relacionadas o en pacientes con diálisis peritoneal, el 10% son pacientes que tienen catástrofes abdominales y que el hecho de realizar un diagnóstico tardío en estos pacientes se asocia con una alta mortalidad. Finalmente, estos pacientes pues tienen unos factores de riesgo que pueden ser modificables. Podemos tener el humo, las mascotas, obesidad, depresión, hipocalemia, pero donde como grupo de cirugía general tenemos que tener o podemos impactar es en las intervenciones invasivas como son la colonoscopia, la histeroscopia y la cistoscopia, pero para nosotros la colonoscopia y estas guías de ESPD que mencionan la prevención y el tratamiento y nos dan unas recomendaciones en 2016, mencionan que para la colonoscopia debemos realizar una profilaxis antibiótica con un grado de recomendación 2C, para los procedimientos ginecológicos 2D, y esto se basa en estudios y en por ejemplo, donde de 92 pacientes, 18 que tuvieron profilaxis antibiótica, ninguno tuvo peritonitis, y de los otros 74 pacientes, 5 presentaron peritonitis. Esta es la tabla, las indicaciones por las cuales hicieron generalmente estudio de sangrado digestivo. Uno requirió una polipectomía y estos pacientes no tuvieron diferencia entre uno y el otro y se asoció más o menos 6.3% el riesgo de no tener profilaxis antibiótica con peritonitis en las primeras 48 horas, por lo cual se basa la recomendación de dar profilaxis antibiótica en las colonoscopias. En cuanto al cuadro clínico, el dolor abdominal está presente en 79-88% de los casos, 29-53% la fiebre, las náuseas de 31-51%, el líquido turbio en 84%, cabe resaltar que hay un 16% que no tiene líquido turbio, hipotensión en un 18% y el examen físico, pues aparte de la hipotensión, tenemos que mirar muy bien el túnel y su sitio de salida. Estos pacientes pueden tener sensibilidad abdominal, generalmente es generalizada, pero no siempre lo es.
Ocasionalmente se asocia con rebote y no necesariamente este rebote es una indicación quirúrgica, pero sí nos debe hacerla sospechar. El dolor localizado definitivamente nos debe hacer sospechar una patología quirúrgica subyacente. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico para peritonitis asociada o relacionada al catéter definitivamente somos con 3 ítems, 1, 2, 3. Uno es el clínico, que es dolor abdominal o líquido turbio. El 2 hace referencia al recuento de glóbulos blancos y polimorfonucleares en el citoquímico del líquido peritoneal, en donde cabe resaltar que el líquido peritoneal o los glóbulos blancos dentro del líquido peritoneal cambia según el tiempo que esté el líquido peritoneal dentro de la cavidad abdominal. Estos pacientes pueden tener menos de 100, pero en el caso de que tengan más del 50% de polimorfonucleares, también se puede considerar como el segundo criterio positivo. Y definitivamente quien confirma la peritonitis es el cultivo, pero tener en cuenta que solo es positivo en un 80 a un 95% de los casos. Y hay que tener en cuenta que los pacientes que tienen el líquido turbio, así no tengan dolor abdominal, se debe sospechar una peritonitis, y estos pacientes deben tener un GRAM, un cultivo y un recuento diferencial de sus células con citoquímico. Entonces, como ya mencionamos, hay algunos que tienen cultivo negativo, pero cuando el paciente tiene el criterio 1 y 2, signos, síntomas clínicos y el citoquímico es consistente, debemos manejarlo como una peritonitis. Hay otros diagnósticos diferenciales del líquido, del cultivo negativo con líquido turbio, como son las peritonitis infecciosas con cultivos estériles, como lo son la tuberculosis peritoneal. Hay otros casos como peritonitis química, hemoperitoneo, malignidad y líquido quiloso. Hay otros métodos para hacer el diagnóstico, como son las tiras reactivas de esterasa leucocitaria, las metaloproteinasas como biomarcadores, y reacción en cadena de polimerasa, pero tener en cuenta que estos, aunque se han descrito, no son superiores a los 3 criterios que mencionamos anteriormente. ¿Qué antibiótico debemos dar? Pues para esto tenemos que conocer qué microbiología o qué microorganismos tenemos que cubrir. Cuando se sospecha peritonitis asociada al catéter, generalmente es monomicrobiana y se da por microorganismos de la piel que son gram positivos. Más del 60% son estafilococos entre Epidermidis y aureus, más que todo pues los coagulasa negativos, como el Epidermidis. Y entre otros también tenemos los estreptococos. Entonces, ¿cuál es el antibiótico? Pues aquí nos recomiendan que debe ser empírico inicialmente, vancomicina o cefalosporinas de primera generación para gram positivos, y para gram negativos una cefalosporina de tercera generación o aminoglucósidos. Estos son los diferentes antibióticos que nos recomienda esta guía. Se pueden dar de manera intraperitoneal, incluso en la misma bolsa se puede mezclar cefalosporinas, aminoglucósidos y vancomicina. Tiene una mayor absorción en la peritonitis, hasta el 95%. Y cuando damos este manejo antibiótico, generalmente a las 48 horas el líquido peritoneal aclara, pero cuando no aclara es cuando nosotros debemos definir que pueda tener una peritonitis refractaria. Y aquí además debemos monitorear el recuento de glóbulos blancos en el líquido peritoneal, en el cultivo, y tenemos que tener muy en cuenta estas definiciones. Por ejemplo, cuando es refractaria tenemos que tener en cuenta que definitivamente el grupo de cirugía general pues tiene que hacer un estudio, una evaluación. Hay otros criterios o otras definiciones como recurrente cuando dentro de las 4 semanas de completar la terapia hay una infección por un organismo diferente, o recaída cuando dentro de las 4 es el mismo microorganismo. Repetida es cuando después de las 4 semanas de haber completado es el mismo microorganismo. Y según esto vamos a definir a quién le vamos a retirar el catéter. Entonces, todos los pacientes que tienen peritonitis refractaria se recomienda retirar el catéter. Los pacientes con peritonitis fúngica y los pacientes con pseudomonas, pero estos con pseudomonas cuando concomitantemente tengan infección en el sitio de la salida o infección en el túnel, y teniendo en cuenta que estos requieren un manejo con 2 antibióticos que tengan diferente mecanismo de acción y que la cubran. Las peritonitis con cultivo negativo, prácticamente este sería como el flujogramita pequeño que hice. Si tiene respuestas generalmente por organismos gram positivos, mejoran clínicamente y la terapia debe continuar, como una peritonitis relacionada al catéter, y cuando no tienen respuestas generalmente se pueden considerar refractarios, se debe repetir el recuento diferencial, el cultivo,
y una valoración por cirugía general. Y si el cultivo es negativo, debemos realizar un cultivo para micobacterias, ya que debemos sospechar una tuberculosis peritoneal, que sean los pacientes con peritonitis refractaria recurrente con cultivos bacterianos negativos, y se puede confirmar en una reacción en cadena de polimerasa o una laparoscopia con biopsia del peritoneo, y en algunos casos pues ingresamos a la cavidad abdominal pensando en una peritonitis secundaria, en algunos casos con laparotomía, y pues en estos casos también se debe hacer la biopsia del peritoneo. Cuando el cultivo es polimicrobiano y son múltiples gram positivos, el manejo antibiótico mínimo es de 21 días y no es necesario retirar el dispositivo. Pero cuando son gram negativos y además son gram positivos, aquí siempre que hayan gram negativos debemos sospechar una patología intraabdominal, y los pacientes que tengan hipotensión, sepsis, acidosis láctica o amilasa elevada en el líquido, pues debemos sospechar que también puedan tener una patología intraabdominal. Una vez, entonces ya debemos entrar entonces al contraste, que es la peritonitis secundaria, y es estos pacientes en los cuales no debemos tener un diagnóstico tardío, ya que la mortalidad es mayor al 50%, y me parece muy importante estos porque aquí hay muchos tips que se deben tener en cuenta. Los antecedentes, hernias, aún más cuando están cercanas a sitios de inserción de catéter de diálisis peritoneal, diverticulosis, colelitiasis, úlcera péptica, pancreatitis, colitis y cáncer. Y el cuadro clínico, el dolor localizado, signos de irritación peritoneal, choque séptico, cultivos polimicrobianos cuando son gram positivos y gram negativos, neumoperitoneo, y tener en cuenta que el neumoperitoneo también se ha relacionado, o no necesariamente es una peritonitis secundaria, debido a que se ha relacionado con técnicas deficientes o no muy buenas técnicas en el recambio en la diálisis peritoneal. Y definitivamente todas las pacientes que tengan peritonitis refractaria se debe sospechar una peritonitis secundaria. Este artículo, que es las catástrofes abdominales y otros eventos inusuales, es uno de los artículos que nos menciona o que hace un recuento de los pacientes que en diálisis peritoneal presentan peritonitis secundaria. Es importante, y vamos a definir estas rápidamente una por una, los tips que debemos tener en cuenta en colecistitis, iniciando. Los criterios diagnósticos, según las guías Tokio, con sus criterios A, B y C, no deben cambiar. Los cultivos generalmente del líquido peritoneal son negativos. El dolor puede ser localizado, y en el citoquímico del líquido peritoneal pueden haber glóbulos rojos cuando es una colecistitis gangrenosa. Requieren la ecografía, no el TAC en estos pacientes, y el manejo va a depender según el grado, 1, 2 o 3, el Charlson, el ASA, los predictores negativos y el FOS. En cuanto a la apendicitis, generalmente estos pacientes tienen un dolor generalizado. Los cultivos suelen ser polimicrobianos, incluso cuando no hay perforación de esta, y no hay todavía estudios como tal que nos refieran o que nos indiquen que en estos pacientes se puede hacer un manejo no operatorio, aunque en muchos casos incidentalmente es como se realiza el manejo de esta apendicitis, que en algunos casos puede ser exitosa y en otros pueden no serlo. Pero no hay estudios como tal que nos digan o nos den un manejo de hacer el manejo no operatorio en los pacientes con apendicitis. En cuanto a la pancreatitis, para su diagnóstico, definitivamente son los criterios Atalanta. No se ha demostrado que la amilasa en el líquido peritoneal aumente en la pancreatitis, o bueno, que tenga un valor definitivo o un valor predictivo para diagnosticar pancreatitis, ya que los pacientes que tienen enfermedad renal crónica de por sí tienen una amilasa elevada en el líquido peritoneal, y de los pacientes en enfermedad renal crónica tienen mayor tasas de pancreatitis, entre un 0.4 a un 4.3 pacientes por 100 pacientes año que tengan diálisis peritoneal. El manejo quirúrgico va a ser dado en los pacientes que tengan síndrome compartimental, complicaciones isquémicas, hemorrágicas, complicaciones además infecciosas después de las 4 semanas que no resuelven con terapia endoscópica, percutánea o terapia Bart. En cuanto a la obstrucción intestinal, hay diferentes causas, entre ellas las hernias, que definitivamente son quirúrgicas, encarceladas, estranguladas, las adherencias, generalmente el manejo médico, y si no responde, manejo quirúrgico, y las neoplasias, que de por sí ya constituye una urgencia oncológica, y estos pacientes no tienen un adecuado estado nutricional. Estos pacientes no se deben realizar resección y anastomosis en el mismo tiempo, sino una ostomía. Y vamos a mencionar la esclerosis peritoneal encapsulante, la cual podemos observarla en estas imágenes, que es una reacción rara al líquido de diálisis peritoneal por sus contenidos como la glucosa, entre otros, donde hay una fibrinogénesis y forma una cápsula. Esta cápsula rodea el intestino y puede causar una obstrucción. Aquí hay algunas imágenes reportadas.
y la debemos sospechar cuando hay náuseas, pérdida de apetito, estreñimiento, diarrea, vómitos, pérdida progresiva de la ultrafiltración, hay una retención de líquidos y edema, y la confirmación se debe hacer mediante la parotomía o la paroscopia, que demuestra un engrosamiento peritoneal que encierra el contenido intestinal. El tratamiento médico cuando no hay obstrucción intestinal es tamoxifeno, prednisona y limitar el uso del dializado con alto contenido de glucosa. Pero cuando hay obstrucción intestinal definitivamente requieren una intervención quirúrgica. El TAC abdominal me parece importante cuando debemos considerar esta patología, cuando hay engrosamiento peritoneal, calcificación peritoneal, una dilatación de las asas, engrosamiento de asas intestinales y colecciones líquidas loculadas, que muchas veces vemos que en estos pacientes tienen reportes con algunas de estas características. En cuanto al hemoperitoneo, en diálisis peritoneal hay algunas indicaciones quirúrgicas y otras no, la mayoría no, como estados pues colonoscopia, colitis pseudomembranosa, enemas, catéteres desplazados, pero sí hay otros como más quirúrgicos como la colecistitis gangrenosa y tumores sangrantes, entre otros. En cuanto a la perforación intestinal, tenemos que tener en cuenta, como ya mencionamos, no siempre está dado por perforación intestinal, fibras alimentarias en la diálisis peritoneal, cultivo polimicrobiano por gram positivos, gram negativos, tener en cuenta que se puede observar en la radiografía, en la TAC, y en la TAC se puede observar también más en el cuadrante inferior derecho que nos puede configurar una enfermedad articular complicada con una perforación. Y para su diagnóstico, aparte de la radiografía y la TAC, también se han descrito el enema con azul de metileno en la colonoscopia y que en la diálisis peritoneal pues sale en el líquido, sale el azul de metileno. Estos pacientes definitivamente van a requerir una reparación quirúrgica, una extracción del catéter, y en estas imágenes podemos observar el contraste, el líquido peritoneal y el neumoperitoneo significativo. En cuanto a la angina y la isquemia mesentérica, se puede presentar tanto en no oclusivo como en oclusivo. Este artículo nos menciona que estos pacientes tenían un angiotac normal y tenían hipotensión intermitente debido a una diálisis peritoneal, aunque esta hipotensión se ha visto más en la hemodiálisis, también puede ocurrir en la diálisis peritoneal y produce un dolor abdominal generalizado y desprendimiento de la mucosa. Estos pacientes pueden tener un líquido dializado claro debido a que la serosa y las capas musculares pueden estar intactas, incluso cuando hay diarrea sanguinolenta. Entonces, no descartar la isquemia mesentérica si vemos un dializado claro. Y finalmente, pues se desarrolla la isquemia intestinal como tal. Y como nos dicen las guías USS, que esto es de las guías USS, de 2017, es que el tratamiento es restablecer la irrigación de la isquemia, resecar todo el tejido no viable y preservarlo viable. En los pacientes que tienen isquemia no oclusiva, tener en cuenta que la infusión selectiva de vasodilatadores disminuye la mortalidad, y entre ellos donde se tienen más evidencias con la papaverina, pero estos son otros que también pues, se han utilizado. En cuanto a la patología pélvica, el dializado puede filtrarse por la vagina a través de una trompa, y esto nos produce una peritonitis recurrente refractaria, generalmente por hongos como la cándida. A veces también la punta se puede erosionar el piso pélvico e ir a la vagina, y esto se puede mostrar cuando hay altas concentraciones de glucosa o estudios de contraste intraperitoneal. El manejo de la peritonitis secundaria cambia, pues el antibiótico ahora debe cubrir aparte gram positivos y gram negativos, también anaerobios. Hay múltiples esquemas antibióticos que se han mencionado, no hay diferencia significativa entre uno o el otro, pero los que disminuyen más la mortalidad son ceftazidima, banco y metronidazol, aunque sin diferencia significativa en el estudio de infecciones intraabdominales que les mostré en unas diapositivas anteriores. Aunque también, y esto está, no es una camisa de fuerza, la recomendación es según los criterios o como se tenga en las instituciones. Debe considerarse la monoterapia con piperacilina, tazobactam o carbapenémicos, y todos los pacientes que requieran o sospeche peritonitis secundaria deben tener un manejo o seguimiento por cirugía general. La imagen ideal es la TAC, pero hay algunas patologías como la colecistitis o la apendicitis que la ecografía puede ser muy útil. El hecho de que la ecografía o la TAC sean normales no elimina la posibilidad de que tenga una peritonitis secundaria, que en muchos casos puede ser una TAC no muy específica. En cuanto al contraste de estas guías que son argentinas, nos menciona que se puede dar en la diálisis peritoneal, dando un menor volumen de contraste iodado, se puede dar, y la indicación quirúrgica va a depender, y me parece muy importante este punto, donde debemos definir los riesgos y beneficios de no realizar una intervención quirúrgica a realizarla tempranamente, y esto va a depender de la solidez de la evidencia para un diagnóstico quirúrgico.
Por ejemplo, un paciente con peritonitis refractaria sospecha en la imagen, pero que esta no es específica o sensible, definitivamente no requiere que estos pacientes se benefician de una laparoscopia o laparotomía. Este cuadro de este estudio nos menciona cuáles son los indicios de posibles enfermedades quirúrgicas. Entonces, dolor abdominal localizado, dilatación de los intestinos, el neumoperitoneo que aumente progresivamente, residuos de comida en el dializado, flora mixta en el cultivo y en el GRAM, peritonitis refractaria y un neumoperitoneo. ¿Qué tipo de cirugía debemos realizar? ¿Abierta o laparoscópica? Definitivamente la laparoscopia, si se puede realizar, tiene claras ventajas para el paciente, menos morbilidad, recuperación más rápida, pero en los casos en que no se pueda, incluso en la laparoscopia no se pueda solucionar el problema, se debe considerar realizar una laparotomía. ¿Cuándo vamos a retirar el catéter? Entonces, siempre cuando tenga una peritonitis refractaria, una recaída, peritonitis refractaria en el sitio del túnel o en el sitio de la salida del catéter, peritonitis fúngica, y se debe considerar cuando hay peritonitis repetida, cuando hay peritonitis por micobacterias y cuando hay organismos múltiples entéricos. Y en la peritonitis secundaria, aparte de los múltiples organismos entéricos, cuando observamos definitivamente que el paciente puede quedar con un abdomen abierto, se debe considerar, aunque no hay una recomendación fuerte acerca de esto, y cuando observamos una cavidad abdominal definitivamente muy contaminada. En los pacientes a quienes le quitamos el catéter de diálisis peritoneal, se debe considerar 2 semanas después, luego volver a poner otro catéter de diálisis, pero cuando se haya completado la resolución de los síntomas de estos pacientes 2 semanas después. A modo de conclusión, el diagnóstico diferencial entre una peritonitis asociada al catéter y una peritonitis quirúrgica puede ser muy difícil. Realizar un diagnóstico y tratamiento oportuno disminuye la mortalidad y a veces solo una exploración operatoria meticulosa puede establecer el diagnóstico etiológico correcto. Y el objetivo del tratamiento de la peritonitis es salvar la membrana peritoneal y no el catéter contaminado, que en muchos casos debe eliminarse. Bueno, esto es lo que traigo para ustedes. Muchas gracias. Le doy paso entonces a nuestros profesores, al doctor Roger Bonilla, al doctor Herrera y al doctor Ballesteros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Henry. Yo sí quisiera empezar entonces con el doctor David Ballesteros, que nos dé su opinión sobre la charla, los temas que vimos y sobre todo el enfoque del nefrólogo de estos pacientes, que realmente tenemos de sensibilidad para decir que un paciente pues cursa con una peritonitis asociada al catéter, teniendo en cuenta las características del líquido y el estudio como tal de este líquido. Gracias, Roger. Primero, felicitarte, Henry, muy concreta y muy buena tu exposición y muy necesaria. Como vimos las primeras diapositivas, la prevalencia de enfermedad renal en nuestro departamento es alta y por eso nos vemos enfrentados a casi 1, 2 o 3 casos mensuales de pacientes en diálisis peritoneal que presentan dolor abdominal. Y como lo nombra Henry, muchas veces es un reto diferenciar si es positivo o es una peritonitis secundaria. Entonces, para comenzar, ya todos nos quedaron claros, pues los criterios diagnósticos son 3, el clínico, que es el dolor abdominal y el líquido turbio, por eso es importante interrogar al paciente, y para que ustedes aprendan si un líquido está turbio, en pacientes que se hacen, acuérdense que hay diálisis peritoneal manual y automatizada. La manual es que el paciente se pone un líquido, se lo deja 4 horas y luego se lo saca, y 2, la automatizada, que es con una máquina que en la noche la máquina infunde el líquido, lo deja cierto tiempo, 1 a 2 horas, y lo retira. Entonces, cuando es manual, uno puede saber si el líquido está turbio, sale en una bolsa recolectora y uno lo pone en el piso y pone una hoja cualquiera debajo y tiene que leerse lo que está debajo. Si no se lee, pues es la forma como nosotros los clínicos sabemos que está turbio. El otro criterio es el citoquímico, que siempre se pide. El citoquímico es importantísimo que lo toma el grupo de nefrología, porque si el paciente no tenía peritonitis por catéter y jeringueamos ese catéter o no se toma de la manera adecuada, pues le va a dar peritonitis. Y lo importante que ustedes tienen que saber en cuenta es que la permanencia es mínimo de 3 y máximo 4 horas para saber. O sea, yo no puedo tomar una muestra que el paciente llegó con dolor y lleva toda la noche con el líquido adentro, posiblemente me dé falsos positivos o falsos negativos. Idealmente se saca ese líquido, la enfermera va a infunde un líquido
nuevo, una bolsa nueva, infunde 2000 cc, y a las 3 o 4 horas ese líquido es el que se recolecta y se envía al laboratorio. En la toma de la muestra también quería pues recalcar eso, la importancia que no podemos tomar el líquido ni de la caneca, no, tiene que ser una técnica aséptica y pues en el hospital tenemos pues el personal entrenado. Y el otro pues el final es el cultivo, que nos va a confirmar, sin embargo tenemos la limitación, como decías, que no todos los cultivos van a ser positivos y ahí nos deja pues dudando. En cuanto pues al diagnóstico. ¿Qué más creo importante? Pues bueno, la comunicación que hemos tenido siempre con cirugía es vital, pues siempre manejar estos pacientes interdisciplinariamente. Saben que los pacientes con enfermedad renal crónica no son pacientes muy fáciles, por lo general tienen múltiples comorbilidades y por eso pues la comunicación como se ha llevado es indispensable. Entonces, muchas veces nos llegan pacientes fáciles que llegan con dolor abdominal, líquido turbio, y pues es una peritonitis, nos salen más de 100 células en el citoquímico y un cultivo pues de un único germen, seguía la terapia, es lo sencillo, pero muchas otras veces esos dolores localizados o los pacientes que no mejoran o que en el cultivo nos sale flora mixta, la que nos pone a pensar y es donde jugamos un papel muy importante porque, como decías, un diagnóstico que se retrase una peritonitis secundaria aumenta la mortalidad casi un 50%, que es lo que vemos pues en nuestra práctica clínica. Entonces, de mi parte, en ayudas diagnósticas todas, pues tomamos el citoquímico, nombrabas el TAC o la ecografía, preferiblemente pues lo que se esté buscando, si queremos que es una vesícula y tiene más rendimiento una ecografía, pues es una ecografía hepatobiliar, pero si se necesita un método diagnóstico para definir si se interviene o no el paciente, el TAC es una muy buena opción. La pregunta que me hacían era que si el contraste, entonces, bueno, podemos hacerlo con contraste oral, si nos deja ver de pronto lo que estamos buscando, o doble contraste. La pregunta es, porque muchas veces decíamos tiempo atrás, el paciente ya está en diálisis, pues échele contraste que no pasa nada, no hay riñones que cuidar. Ahorita yo creo que la pregunta que nos hacemos siempre, y yo les comparto, es preguntarle al paciente si orina o no. Los pacientes en diálisis peritoneal orinan, tienen esa función renal residual que es más de 200 cc al día. 200 cc puede parecernos poco, pero entre orinar esos 200 al día y no orinar nada, los pacientes que no orinan nada se mueren más que los que orinan. Entonces nosotros tenemos que velar por esa función renal residual. Entonces yo les sugiero tomemos el TAC, pero si el paciente orina y tiene esa función renal residual, pues hagámosle la nefroprotección. Si es indispensablemente o urgente, pues lo podemos hacer y ya después miramos, pero podemos hacer la tomografía si es el método no invasivo que nos permite o nos orienta tanto a ustedes como a nosotros descartar o confirmar una peritonitis pues secundaria. Y ya el caso extremo es el paciente que ya está en un choque o disfunción multiorgánica por una infección muy grave abdominal. Dentro de las indicaciones de retiro de catéter peritoneal lo nombraste muy bien, siempre que haya un hongo, siempre que haya refractariedad, nosotros siempre hacemos cultivo a las 48 horas y citoquímico de control. ¿Yo qué espero? Por ejemplo, el paciente llegó con dolor abdominal, se hizo el citoquímico, salieron 800 células y el 80% eran neutrófilos. Entonces, iniciamos el manejo antibiótico empírico, cubrimos con vancomicina, porque si pensamos que es asociado al dispositivo, el 70% de las infecciones son gram positivos, por eso es la vancomicina, y el principal es el epidermidis, que también es casi el 60% resistente a la oxacilina, entonces por eso vancomicina es la piedra angular. Y para gram negativos, amikacina o cefepime. Y a las 48 horas yo espero que el delta, disminución de recuento de glóbulos blancos, de neutrófilos, sea del 50%. Entonces llegó con 800, dije, a las 48 horas ya tiene que estar por debajo de 400 o por debajo de 100, para decir que, y obviamente mejorando la sintomatología, el paciente dice ya no me duele tanto el abdomen y el líquido está aclarando. Y ya con ese recuento menor de 100, digo, bueno, estamos cubriendo adecuadamente el germen, ya vamos a darle 14 días de antibiótico y pudiese continuar con su diálisis peritoneal, que también muchas veces es lo que debemos preservar. El caso contrario es el paciente que no mejora, sigue séptico, requiere, a pesar del tratamiento antibiótico empírico para gram positivos y gram negativos, si el paciente a las 48 horas sigue con
con un citoquímico patológico, llegó con 800 y a las 48 horas, 800 células blancas en el citoquímico, y a las 48 horas tiene 1000, 1200 o las mismas 800, pues nos pone a dudar que estemos cubriendo el germen o que sea una patología secundaria. Entonces, son como las herramientas que tenemos cuando el paciente nos da chance. En los pacientes críticos, las indicaciones que tú decías de retirar el catéter, de peritonitis por hongo, refractariedad, cuando hay tunelitis, entonces también es importante ustedes que revisan el abdomen muy bien, revisar el área del túnel, porque a veces está roja caliente, uno levanta el catéter y oprime, y si obtiene pus, pues posiblemente tenga infección del túnel, y si tiene peritonitis, muchas veces pues es mejor quitar ese catéter, como bien decías, quitar ese catéter contaminado, dar antibiótico 2 semanas, pasarlo a hemodiálisis y luego tener una cavidad pues que nos acepte un nuevo catéter. Eso en cuanto al retiro del catéter. Hay otro escenario que yo lo pondría que nos lo da mucho la experiencia del paciente ya que está en choque séptico, refractario y que pensemos que es por el catéter o que sea secundaria. Yo creo que es mejor quitar el catéter, buscar un acceso vascular y ya darle tiempo para que luego pueda volver a la diálisis peritoneal. Entonces yo creo que está abordando como lo que de parte de nefrología es lo que yo veo que puedo colaborar. No sé ustedes también qué preguntas que tengan que también puede qué preguntas tengan hacia el tipo de la terapia. ¿Qué es importante? Que tengamos comunicación y siempre tratar de, en los casos que se pueda, mantener la diálisis peritoneal. ¿Por qué? Porque aquí tenemos pacientes en diálisis peritoneal de Guapi, de la Bota Caucana, del norte del Cauca, de Silvia, que obviamente por limitaciones sociales, culturales o económicas les queda muy difícil vivir acá en Popayán. Entonces, a veces eso nos mueve también y me mueve a mí como nefrólogo a que la diálisis peritoneal sea una primera línea en muchas ocasiones debido a las limitaciones que les acabo de nombrar. Entonces, quitar un catéter muchas veces o que un paciente pierda una cavidad abdominal pensando en el contexto psicosocial es complejo. Entonces, pero eso no significa que se nos muera el paciente preservando el peritoneo. Y también tener en cuenta muchas veces que estos pacientes ya llegan con agotamiento de accesos vasculares. Entonces, la diálisis peritoneal puede que sea su última opción de vida. Entonces, son cosas que nos complican aún más nuestro ejercer diario. Entonces, creo que es lo que yo les puedo aportar de la parte de nefrología. No sé si tienen más preguntas o los quiero escuchar. Doctora Lersey, que tiene pues bastante experiencia, nos acompañaba con todos los pasos de catéteres peritoneales en la unidad renal y en el hospital, y todos los cirujanos y residentes. Sí, adelante, profe Alexei. Gracias, Roger y David, muchas gracias. Creo que este es un tema bastante importante y es importante porque la frecuencia no es despreciable. Tenemos casos regularmente interconsultados de pacientes con catéter de diálisis peritoneal y dolor abdominal. La pregunta inicial quizá es, ¿cuál sería el momento o la indicación específica para un médico general que trabaja en el hospital de decir, ¿a quién llama primero? ¿Llamo al nefrólogo o llamo al cirujano? Yo creo que si el paciente está en una condición crítica de un abdomen agudo franco, irritación peritoneal marcada y alteración hemodinámica, en fin, yo creo que es muy probable que lo ideal sea llamar al cirujano de primera mano, o si es evidente que el paciente está presentando una patología que deba manejar el cirujano. Ejemplo, tener una hernia encarcelada o estrangulada que sea evidente, una hernia inguinal, una hernia umbilical, epigástrica, en fin. O sea, algo que sea evidente para el cirujano, que el médico general lo puede determinar, pues obviamente pienso que debería llamarnos primero a nosotros. Lógicamente, siempre tiene que enterarse el nefrólogo por obvia razón, siendo su tratante, pero creo que en esas circunstancias donde se hace casi obvio una patología quirúrgica, debemos estar muy rápidamente abordando al paciente, porque como ustedes ven, el retraso diagnóstico eleva la mortalidad de una manera bastante exponencial. Entonces,
cuando el cirujano ya tiene problemas, digámoslo así, es cuando no hay un diagnóstico claro, específico. Por ejemplo, el caso que mostraba de la señora, ¿sí? Llega con dolor, no está choqueada, no está pues en una falla multiorgánica, ¿sí? Tiene un TAC, se ve líquido y además hay unos divertículos. Entonces empieza el asunto de, bueno, entonces, ¿hasta dónde debo llegar? ¿Será que me espero al manejo médico? Y aquí sí quisiera pues escuchar la opinión de quienes hayan tenido oportunidad de manejar pacientes con estas patologías, de decir hasta dónde puedo ir yo en la espera de un manejo médico ante una patología como una colicistitis o como una diverticulitis, ¿sí? Porque creo que la apendicitis definitivamente no tiene discusión. Si un paciente tiene un cuadro clínico característico, entre comillas, o que ya la tomografía nos lo está diciendo, pues el paciente tiene que ir a un manejo quirúrgico. Y sí me gustaría también escuchar la opinión de los colegas en cuanto a ese manejo quirúrgico, si hacemos un abordaje laparoscópico o hacemos un abordaje abierto. Quisiera escuchar también al doctor Julián Mesa sobre pacientes con problemas oncológicos y una urgencia ante una persona que se está dializando pues por vía peritoneal. Creo que la discusión es amplia, yo les dejo la palabra y quizá el mensaje más importante que les quiero dar a todos es que al igual que cualquier procedimiento quirúrgico, la colocación del catéter de diálisis peritoneal tiene que hacerse técnicamente de manera correcta para evitar las dos cosas quizá que son las mayores complicaciones o tres, que son en principio el sangrado, en segundo lugar la infección y en tercer lugar las hernias. Eso debemos tenerlo en cuenta cuando hagamos la colocación de un catéter de diálisis peritoneal. Por eso hay que hacerla muy bien hecha. Quisiera escuchar entonces a los demás colegas en estos cuestionamientos que les he planteado. Sí, quisiéramos oír al doctor Julián Mesa, por favor. Ya aquí estoy. Hola muchachos, buenas, ¿cómo están todos? Pues estaba escuchándolos atentamente, estaba escuchando la charla y las preguntas del profe Alexei. Bueno, en mi experiencia en este momento, afortunadamente, o no sé si desafortunadamente, cómo catalogarlo, nunca me ha tocado un paciente que tenga diálisis peritoneal y que tenga una enfermedad oncológica. Sí me ha tocado pacientes que tienen hemodiálisis casualmente y tienen enfermedad oncológica, pero pues el enfoque diagnóstico y terapéutico de estos pacientes es exactamente el mismo que todos los pacientes, ¿sí? Que todos los pacientes oncológicos. Nos pasa muchas veces que no tenemos claro es exactamente los métodos o estudios de estadificación que tenemos que realizar en estos pacientes. Me explico. Muchas veces, como lo explicó el doctor Ballesteros, todos tenemos la duda del medio de contraste en estos pacientes y la función renal residual, y si les podemos hacer tomografía contrastada o no les podemos hacer tomografía contrastada, y afortunadamente siempre hemos tenido el concurso del grupo de nefrología que nos ayuda con todo eso y nos lo aclara. Yo creo que definitivamente en ese aspecto los estudios contrastados, pues en estos pacientes también hay que tenerlos en cuenta. Muchas veces pensábamos que había que hacerle resonancia de abdomen simple para evitar el contraste, pero ya entrando en materia y entrando básicamente en conversación con el grupo de nefrología, pues hemos logrado seguir haciendo estudios contrastados que son fundamentales para hacer una estadificación adecuada en estos pacientes. Con respecto al manejo quirúrgico en estos pacientes, pues es básicamente el mismo dependiendo de su patología. Y lo que sí creo yo y lo que sí he leído es que básicamente si un paciente está en diálisis peritoneal y vamos a llevarlo a una gastrectomía o una micolectomía, definitivamente hay que cambiar el método de diálisis del paciente. Ya no podría seguir en diálisis peritoneal por muchas razones y tendría que pagarse hemodiálisis. En ese punto no sé qué concepto tenga el doctor Ballesteros, si definitivamente todos estos pacientes hay que cambiar la vía de diálisis, porque definitivamente creería yo
que tenemos una cavidad peritoneal que está violada ya y que vamos a tener síndromes adherenciales y vamos a atender muchas cosas más que definitivamente harían que la diálisis peritoneal quedaría en segundo o tercer plano para estos pacientes y tendrían que ser redirigidos a hemodiálisis. Le respondo al doctor Mesa. Yo creo que eso Qué pena. Sí, dale, David, por favor. Dale. Respondo la pregunta al doctor Mesa, que me parece de verdad muy interesante y había pasado por alto. Definitivamente hay pacientes con enfermedad renal crónica que requieren intervenciones, correcciones de hernias inguinales, correcciones de hernias umbilicales. Estoy hablando de cirugías limpias en las cuales hay dos opciones. Siempre lo más fácil podría ser cambiar la hemodiálisis 15, 20 días, un mes, y si el paciente pues tiene un acceso vascular pues permeable, o como lo hemos hecho algunas veces en comunicación continua con ustedes, un paciente que está con una hernia, la que sea, y ustedes entran y hacen una cirugía limpia y se cierra. Como nefrólogo lo hemos manejado, lo manejamos en el hospital militar, lo manejamos acá con ustedes muchas veces. Hacen ustedes sus cirugías sin complicaciones y yo lo que hago como nefrólogo, muchas veces porque el paciente ya no tiene más vías o porque es más riesgoso llevar la hemodiálisis por X y Y motivo o porque el paciente no quiere, porque a veces le tienen temor a la hemodiálisis, lo que hago yo es, normalmente infundimos cantidades de líquido peritoneal de 2000 cc, 2500, que es lo que recibe la cavidad abdominal y es lo que cicla la máquina. Entonces, en esos casos puntuales, que es una cirugía limpia, lo que hacemos es bajar los volúmenes de infusión. La primera semana los puedo bajar a 800, 1000 cc para evitar que hayan complicaciones mecánicas de la cirugía de ustedes, que se vuelva a herniar, que haya fuga. Y luego ya a las 2 semanas, 15 días, comienzo a aumentar a 1500, cosa que al mes ya estoy realizando la diálisis con el volumen que lo hacía antes. Esa experiencia la hemos tenido con ustedes mismos y la verdad nos ha ido muy bien en cirugías limpias. Otro escenario es el paciente que llegamos y entran ustedes a cirugía y definitivamente era un apéndice y con peritonitis generalizada, pues yo creo que ya en esa circunstancia ya sí es viable retirar el catéter. Yo miraré con el grupo de cirugía vascular periférica o si yo veo que puedo pasar el catéter, se puede hacer un catéter de hemodiálisis mientras esa catástrofe abdominal comienza a mejorar para ver si después se pudiese nuevamente, por la condición social del paciente que requiera vivir, que yo en Guapi no tenga como vivir acá, poderle colocar otro catéter peritoneal. Entonces están los dos escenarios de cirugía limpia que podríamos mantener la diálisis peritoneal o está el escenario en el que definitivamente la cavidad está completamente infectada, en la cual ustedes mismos pueden tomar la decisión, no, David, definitivamente, mira, esa cavidad está completamente contaminada, pues retiramos el catéter y yo los entiendo. Entonces, creo que lo hemos manejado así. No sé si ustedes tienen alguna otra percepción en cuanto a mantener la diálisis en cirugías limpias. Roger, para hacer varias anotaciones, ¿no? Sí, claro. La idea es que nosotros tenemos desde hace yo llevo más o menos unos 8 años colocando catéteres de diálisis peritoneal, ¿sí? Y pues trabajo con 2 unidades de diálisis. Y en la clínica de accesos de diálisis, que no solamente son accesos vasculares, sino pues también peritoneal, hay que tener en cuenta para los residentes y para los estudiantes y para los otros cirujanos, que uno periféricamente tiene 5 oportunidades de diálisis, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal. Uno tiene 2 brazos y 2 piernas y tiene una cavidad peritoneal. Entonces, hay que tener mucho juicio clínico y mucha capacidad de anticipación para ver por dónde se va a dializar el paciente. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces los pacientes hacen peritonitis asociada a catéter o peritonitis asociada a patologías pues, quirúrgicas, apendicitis, colecistitis, enfermedad biarticular. Y los cirujanos nos olvidamos de que ese paciente tiene oportunidad de volver a reutilizar esa cavidad abdominal. Y a veces también es muy importante tener como pensar que esa cavidad se puede reutilizar, así tenga peritonitis asociadas a hongos.
o a gérmenes pues, que sean de alta resistencia. Entonces, es importante eso porque a veces cuando no hay un juicio clínico sobre la importancia del catéter de diálisis peritoneal, se pierde ese acceso y definitivamente para cuando uno maneja la clínica de accesos de diálisis, se da cuenta de que pues hay momentos donde los pacientes pues ya no hay por dónde hacerles nada. Se tapan las vías axilocavas superiores, se tapan las ilíacas, el paciente termina con una sola ilíaca que hay que tratar de dilatarle la cava con un transcavo, y los pacientes mueren por falta de acceso. Entonces es muy importante que la gente tenga conciencia, que no cataloguen los accesos de diálisis como un procedimiento menor, que a veces en algunas oportunidades uno ve que eso pasa. Y creo que en realidad sí hay que tener una muy buena comunicación con el nefrólogo. Nosotros en la experiencia que tenemos podemos ver que pacientes que con peritonitis severas han terminado, se ha vuelto a rehabilitar la cavidad abdominal. La otra situación es muy importante, si el paciente le da el chance a uno, creo que la mejor vía es por la laparoscopia. ¿Por qué? Porque definitivamente tiene menos injuria sobre el peritoneo y la probabilidad de que ese peritoneo haga fibrosis es mucho menor versus a cuando usted lo hace pues con una laparotomía. Obviamente que si el paciente está muriendo y pues uno tiene que poner en contextos y sabe que va a perder la cavidad peritoneal, pues bueno, eso ya es otra idea. También es muy importante lavar la cavidad y sobre todo cuando uno hace drenaje de peritonitis asociada a catéter. ¿Por qué? Porque cuando uno mete el laparoscopio se da cuenta de que hay pacientes que tienen un montón de colecciones que en la tomografía no se ven claras. ¿Por qué? Porque está lleno de líquido peritoneal, no se ha vaciado totalmente el líquido peritoneal, hay membranas. Y acuérdense que la diálisis peritoneal es como si uno tuviera un cuarto y ese cuarto tiene que estar lo más libre posible, pero si usted está lleno de septos, definitivamente el paciente va a tener más probabilidad de fracaso y le va a doler cuando se le infunda nuevamente el líquido. Creo que es un tema que hay que hacerlo en grupos de trabajo. Creo que no es un procedimiento que se debe hacer por todo el mundo y creo que hay que tener tener bastante claridad en lo que uno quiere y la perspectiva del paciente y mirar por dónde se va a volver a dializar el paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Otro contexto que podemos encontrar son los hallazgos intraoperatorios. Por ejemplo, una apendicitis con una peritonitis purulenta localizada, una colecistitis con la vesícula gangrenosa. En ese caso, ¿sería necesario quitar el catéter o lo podríamos dejar? Quisiera preguntarle eso a David. Roger, yo creo que es difícil yo responder porque ustedes son los que están allá viendo el peritoneo. Mi recomendación es, si ustedes ven un peritoneo definitivamente o una cavidad sumamente contaminada a pesar de los lavados y creen que posiblemente sea mejor quitarlo, ustedes creo que siempre tener en cuenta lo que dice Felipe. Felipe creo que dio una explicación, gracias Felipe, porque la verdad es muy importante tener en cuenta que muchas veces se nos mueren los pacientes por falta de acceso. Entonces, si tuvimos un interrogatorio previo y definitivamente tenemos una vía y creemos que esa cavidad por una vesícula, como dices, engangrenada, definitivamente está contaminada, pues se puede retirar, se le pone el antibiótico y podríamos reiniciar o pasar un nuevo catéter en un mes, 4 semanas. Pero si ustedes consideran que pues, la infección está localizada, se lavó bien y se puede dejar para yo reiniciar la diálisis con bajos volúmenes, pues por mí perfecto. Es una decisión, yo creo que de los dos. Y si ustedes están en cirugía y están viendo los hallazgos, creo que pueden tomar la mejor decisión. Y ya luego miraremos cómo se puede ayudar al paciente cambiando la terapia y luego volverlo a la terapia peritoneal. Entonces, eso creo que, o no sé, Felipe, con tu experiencia, ¿qué opines? Pues en realidad yo lo que creo es que si es algo localizado y dependiendo de cómo esté colocado el catéter y de la técnica que tenga, si el catéter está bien ubicado, si tiene fijación, si tiene una adecuada y está en la fosa ilíaca izquierda, que es lo que generalmente hacemos nosotros, y tiene una patología
ya sea una apendicitis localizada o una colecistitis, yo lo que creo es que ese mismo catéter nos puede ayudar a lavar la cavidad abdominal si hay necesidad y trataría de no perder la cavidad. Yo creería que hay que catalogar al paciente si tiene un acceso de alto valor o si no tiene un acceso de diálisis de alto valor. Y eso me ayudaría a tener la decisión. ¿A qué me refiero? Si es un paciente nuevo que su primera vía de diálisis es el peritoneo, pues uno podría quitárselo, lo pasa hemodiálisis unos días y vuelve y le retoma y le coloca un catéter en 4 semanas. Pero si es un paciente que ha tenido múltiples catéteres de hemodiálisis, que ha tenido fístulas, que ha tenido trombosis, ese paciente hay que cuidarle el catéter y hay que ponderar y hacer todo lo posible para seguirlo dializando. Entonces yo creería que uno sí puede dejar el catéter, hacer el manejo local, tratar de no perder la vía y mirar a ver cómo se comporta y aprovechar el catéter para lavar el paciente. La otra cosa que es muy importante cuando uno coloca un catéter de diálisis peritoneal es que técnicamente si uno lo coloca como cirujano, debe ser capaz de que ese paciente tenga la capacidad de hacerse diálisis aguda. Y ese debe ser uno de los targets de la gente que coloca catéteres de diálisis peritoneal. Eso de que el hecho de que a uno le empiece a filtrar todo ese tipo de cosas va en detrimento del paciente y va a favor de que se sobreinfecte la cavidad y se pierda la cavidad. Esa es mi posición. Yo trato de ser muy conservador, de aprovechar al máximo los accesos, porque desafortunadamente sí nos toca tratar pacientes que se mueren por falta de acceso y ya no hay nada que hacer. Gracias. Felipe, gracias. Yo interrumpo en los dos conceptos. Uno, veo de igual forma, y así se lo digo a mis estudiantes, vean el catéter peritoneal en las mismas peritonitis por catéter o en una secundaria como lavado de cavidad, porque estamos infundiendo un líquido limpio que dura 1 o 2 horas y sale, y luego pongo otro líquido limpio y sale. Entonces, ese concepto de lavar de cavidad también lo manejo y por eso muchas veces los paso a diálisis automatizadas en las cuales las permanencias son más cortas para tratar de lavar la cavidad. Y el otro concepto que refuerzo aún más es eso, yo soy un nefrólogo en el cual le doy la diálisis que necesita al paciente y, como se dan cuenta muchas veces, pido diálisis para iniciar los pacientes de cero, peritoneal aguda, que es el término que es el paciente que requiere iniciar la terapia, y a los que más pongo en esa diálisis peritoneal aguda son pacientes comórbidos, con cirrosis, ascitis refractaria o falla cardíaca con ascitis refractaria y compromiso renal, y es indispensable que no hayan fugas, hacerle jareta, dejarlo en un cierre hermético para yo inmediatamente sale de cirugía iniciar la diálisis peritoneal. Porque si me queda fugando, pues eso me va a limitar 8 o 15 días a iniciar la terapia que necesito iniciar urgentemente. Entonces, el favor que les pido es que cuando pongamos un catéter, la verdad, verificar, hacer una prueba. Si quieren, yo les doy un Danial, una bolsa para que ustedes la infundan, que es lo que yo hago cuando pasaba los catéteres, y mirar que no haya fugas para comenzar a usar ese catéter inmediatamente. Y el problema que a veces me ponen en el hospital es como son pacientes tan comórbidos, tan enfermos, y ustedes muchas veces prefieren la vía laparoscópica, no me los operan. Entonces anestesia me dicen, no doctor, mire, ese paciente tiene hipertensión, diabetes, renal crónico, cardiópata, falla cardíaca, no le puedo dar anestesia. Entonces es a donde les pido el favor a ustedes como cirujanos, si definitivamente requiere la anestesia general, para ponerlo por laparoscopia, o ese paciente se puede hacer con anestesia local. Entonces también es ponernos en los zapatos de pronto el anestesiólogo que no quiere que el paciente pues tenga un desenlace fatal en la sala, pero que como nefrólogo necesita iniciar la diálisis urgente y ustedes pues son mi mano derecha para este tipo de pacientes. Bueno, en ese aspecto, doctor David, yo creo que es muy importante ver cuál es la reserva cardíaca del paciente y si tiene una contraindicación para realmente no colocarle pues neumoperitoneo, que básicamente es por lo que ellos no quieren pues darle anestesia general. Igual hay otras técnicas anestésicas que le permiten a uno eventualmente poder hacer el paciente. Entonces, eso es importante porque uno tiene que decirle al anestesista, porque muchos son anestesistas, con todo el respeto de los colegas, porque dicen, no, tiene muchas comorbilidades. Entonces hay que ser claro, hay que ver cuál es la función y definitivamente es mucho mejor colocar un catéter por la laparoscopia bien colocado
porque la probabilidad de falla es menor al 2% si tiene claras las cosas, las indicaciones y lo que debe hacer, versus a un catéter que se pasa pues, con una mini laparotomía. Yo creo y soy partidario de que muchos de los pacientes hay que colocarlos por laparoscopia, pero también hay que hacer todas las cosas para que ese catéter no falle. Estos pacientes no son pacientes de segundas, terceras y quintas oportunidades. Son pacientes de una oportunidad bien hecha. Esa es mi posición. Bueno, Felipe, muchas gracias. Quisiera ir al profe Herrera, que también nos colaboró mucho con la charla, su opinión y su experiencia frente al tema. Gracias. Pues mira, yo tengo dos cosas. Primero, que felicitar a Henry, fue muy interesante, cumplió con todos sus objetivos la charla. Y lo segundo es que el grupo, no, el grupo del doctor Ballesteros, al igual que el de la clínica que dirigía el doctor Teo, que es un tema que yo hace 2 años tuve la oportunidad de abordarlo en un congreso y entonces estuve como un mes en la unidad con el doctor Teo. Y tengo que saltar para el grupo de nefrología y doctor Ballesteros, que ustedes son un grupo de admirar, ¿cierto? Su sacerdocio que tienen a estos pacientes. Es decir, es una situación donde ustedes es más que familia con ellos y todo aquello que gira alrededor del paciente, ustedes lo saben mucho mejor. Y por eso de pronto insistí de que entre todo la situación del interrogatorio, lo primero es el nefrólogo. La verdad, este tema desde hace más de 10 años, desde que Felipe estaba de cirujano general, este tema lo abordaron, siempre lo hemos abordado en la clínica como un grupo, ¿cierto? Pero el grupo lo manejó siempre el doctor Felipe, luego lo ha estado abordando el doctor Vallejo, ¿cierto? Y generalmente no salimos de que sea un grupo que sea el que maneje el entorno esta parte disciplinaria. Pero yo quisiera intercambiar un poco yo no sé si encuentra todavía Laura Cristancho, que tiene una escuela diferente a la nuestra, si ella tiene alguna apreciación diferente a esto, no sé si se encuentra todavía Laura, que nos diga, ya que usted es de la escuela del Hospital Militar, si tiene algún punto de diferencia de lo que han ahorita comentado en la charla. Laura. Si no está Laura, hago dos comentarios que me parecen importantes. El primer comentario va en el sentido, tal vez que le faltó, y lo que saltó mucho es que el mismo doctor Teo fue el que nos indicó cómo hacer la técnica quirúrgica, siendo él el clínico, nos indicó y nos acompañó en cirugía para que técnicamente le funcionara su catéter. Esto llevó de que definitivamente mejoráramos nosotros la parte técnica y nos la enseñó la parte clínica. Lo otro que tengo, porque tenemos una experiencia de haber seguido un colega durante más de 40 años, durante una diálisis que pasó por absolutamente todos los tipos de catástrofes, es que estos pacientes terminan presentando unas infecciones oportunistas, ¿cierto? Y que son catastróficas a nivel abdominal. Este paciente que le estoy comentando en determinado momento nos tocó hacer una colectomía porque nos hizo un problema por una micobacteria. Entonces, en el torno de eso, yo no sé si está o está el doctor Federico o está el doctor Vallejo, que nos pudiera orientar un poco de estas infecciones oportunistas, cómo enfocarlas en estos abdómenes, ¿cierto? Si tienen algún punto en el cual nosotros debamos saltar, ya que son pacientes con inmunidad celular, con cambios fisiológicos, en situaciones completamente diferentes a lo de todo tipo de paciente. No, profe, no está ninguno de los dos. El doctor Ballesteros nos puede ayudar en esa pregunta de los antibióticos cuando enfrentamos este tipo de pacientes con esas diálisis crónicas, Claro que sí. ¿cómo manejarlo? Claro que sí. Disculpe, ¿la pregunta es sobre micobacterias específicamente? Sí,
Sí, correcto. Ok, el tema es complejo. El tema es complejo porque, como bien saben, la inmunidad en estos pacientes algunas veces comprometida, pues la verdad muchas bacterias pueden causar infecciones. Las más temidas para la cavidad abdominal, los hongos y las micobacterias. Definitivamente una de las indicaciones que hay para el retiro de catéter peritoneal son infecciones fúngicas y por micobacterias. Sin embargo, en medicina creo que nos ha enseñado que 2 y 2 no son 4 y muchas veces el paciente, si no tiene más accesos vasculares y la cavidad abdominal es su única oportunidad mientras se hace un trasplante, nos vemos obligados a iniciar terapias dirigidas, dependiendo del tipo de micobacteria, si es tuberculosa o no tuberculosa, pues con los diferentes esquemas antibióticos para tratar de que se salve la cavidad. Sin embargo, la inflamación de estos dos microorganismos, repito, hongos y micobacterias, es muy grande y es lo que va a afectar, y las fotos que nos mostraba Henry, no solo por la alta carga de glucosa de los líquidos de peritoneal, hace que el intestino cambie y tenga proliferación, y eso me limite la diálisis peritoneal a largo plazo, sino estas infecciones y la inflamación que producen hace que el objetivo de la membrana peritoneal, que es el intercambio de toxinas subrémicas y de agua, se vea muy limitado, y pues definitivamente por más que queramos salvar la cavidad no va a extraer o no va a responder a la difusión, que es lo que yo quiero buscar. Entonces, es indicación de retiro de catéter peritoneal. Si es la única vía, pues darle el chance con la terapia dirigida mientras se trasplanta. Es como lo que soporta la literatura y nuestra experiencia. Ok, gracias. Yo no sé si el doctor Mesa me pudiera contestar esta situación. Estos pacientes que son consultadores crónicos por dolor, que presentan síntomas constitucionales, ¿cierto? Generalmente referados con el abdomen, ¿en qué momento uno puede sospechar un CA oculto en estos pacientes? Porque no es infrecuente que estos pacientes terminen con un CA, ¿cierto? Que en determinado momento en el curso clínico, en el seguimiento, no fue sospechado. Hola, profe. Primero, pues les pido disculpas un segundito porque aquí tengo a mi hija que me tiene de niñera. Pero entonces, profe, pues la pregunta es muy interesante, profe, porque es que siempre nos olvidamos de los síntomas de los pacientes y nos olvidamos de examinarlos y creemos que todo tiene una explicación con la primera enfermedad de base. Siempre creemos que el paciente tiene una anemia crónica porque es un renal crónico, y resulta que el paciente renal crónico pues también tiene su anemia, pero tiene todo el derecho a hacer cualquier tipo de tumor del tracto gastrointestinal. Entonces, una invitación muy interesante es a estudiar estos pacientes también a fondo, porque es infrecuente, pero tampoco es que sea improbable. De hecho, en este momento en la clínica tenemos un paciente con una falla renal crónica que se venía haciendo su hemodiálisis, tiene una anemia crónica, y en sus estudios de la anemia encuentran un tumor en el colon derecho. Hay que recordar que ese tipo de tumores son los que más causan síndromes anémicos no explicados, ¿sí? Entonces hay que tener siempre en cuenta que todo tipo de paciente puede tener y es susceptible de tener cualquier tipo de enfermedad neoplásica. Esos pacientes pierden peso de forma recurrente, estos pacientes tienen cualquier otro tipo de síntomas, y hay que tener en cuenta que los tumores no tienen un cuadro clínico típico y clásico, y sobre todo menos en este tipo de pacientes que son inmunosuprimidos, que ya son golpeados por una enfermedad crónica, ¿sí? Entonces siempre hay que descartar cualquier tipo de cosa ante la persistencia de cualquier síntoma que el paciente no se ha explicado. Como les dije, nosotros siempre tenemos esa tendencia a explicar todo tipo de síntoma a la enfermedad de base que tiene. Si el paciente ha perdido peso es por la diabetes, si el paciente está sangrando es porque el paciente está anémico es porque tiene una enfermedad crónica, la enfermedad renal crónica y todo esto, pero nos olvidamos de estudiarlos, y estos pacientes es frecuente que nos lleguen con enfermedades avanzadas por esa misma situación, por la falta de estudios que hacemos. Yo los invito a que siempre examinemos el paciente, lo veamos en un contexto totalmente global de su enfermedad. No nos olvidemos que el paciente puede tener cualquier otro tipo de enfermedad, y ante la menor duda siempre hacer los estudios de extensión o los estudios que creamos pertinentes. En los pacientes
renales crónicos es frecuente que sean anémicos, que estén anémicos, y creo que hay que estudiar su síndrome anémico también, secundario, que no vaya a tener cualquier alteración en el tracto gastrointestinal, profe. Gracias. El doctor Hernando Romero está pidiendo la palabra, Roger, por favor. Yo quería, Sí, David, adelante, y luego al profe Romero. doctor, interrumpo un minutico y ya le damos la palabra. Qué pena, doctor. Es que aprovecho que está el doctor Mesa para hacer una pregunta. Muchas veces usamos o uso la diálisis peritoneal para patologías como la falla cardíaca avanzada, la cirrosis, como manejo de ascitis refractaria. Hay un escenario que son los pacientes oncológicos que también hacen, dependiendo de su condición, ascitis. ¿Qué opinión merece usted o qué opinión tiene cuando hay carcinomatosis peritoneal en que se pueda o no poner un catéter de diálisis peritoneal? Es una opción que puede llegar a ser valedera en los pacientes que tienen un segundito, denme un segundito. Ya, mi amor, espérate. En los pacientes que tienen una citis refractaria por una enfermedad oncológica. Estos pacientes, pues definitivamente después de quimioterapia y después de todo este tipo de cosas, si no mejora la citis, una opción es dejarlo drenado con un catéter. No es la mejor opción porque es que en teoría puede haber una siembra tumoral a nivel de la pared abdominal, es cierto, no es infrecuente, así como cuando hacemos la laparoscopia en cáncer que puede llegar a sembrarse los puertos y todo esto, también en los catéteres de diálisis peritoneal pueden llegar a generar siembras en la pared abdominal. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, este tipo de terapia pues es un manejo netamente paliativo en estos pacientes y lo que va a permitir es mejorar un síntoma, que es la citis y la disnea que va a causar esto por una citis refractaria y todo esto, y pues es una opción que podemos tener en cuenta. Hay que tener claro el tipo del tumor que genera la citis y qué otras opciones de manejo podríamos dar. Ya nos tendríamos que ir a ver si podríamos tener alguna opción de manejo quirúrgico, y hay muchas otras cosas más para manejar la citis refractaria, pero es una opción, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Julián. David, el doctor Hernando nos pregunta la opinión sobre la instalación de antibióticos en la cavidad peritoneal en peritonitis. ¿Con qué antibiótico se hace? ¿Cómo se hace? ¿Y qué patologías son susceptibles de esto? La gran mayoría, doctor Hernando, la gran mayoría de pacientes en sus unidades renales, no todos llegan al hospital. Afortunadamente, no todas las peritonitis asociadas a catéter nos llegan al hospital. En las unidades renales podemos manejar las diálisis peritoneales en su gran mayoría, y esto lo hacemos con instauración de antibióticos intraperitoneales. Cada unidad tiene sus protocolos, sin embargo, siempre buscamos cubrir gram positivos, por eso la vancomicina siempre está presente y se puede usar intraperitoneal 1 gramo cada 48 horas. Y para gram negativos, que es el 30%, de cada unidad tiene, como les digo, tiene sus protocolos, pero en su gran mayoría se usa pues amikacina de 100 a 200 miligramos intraperitoneal mientras se obtiene el cultivo y se guía la terapia. En el hospital nos llegan posiblemente lo más complejo, por eso es tema de discusión esta tarde, en lo que el nefrólogo muchas veces lo envía porque no sabe si es primaria, es asociada al catéter o es secundaria, o porque definitivamente es sábado en la tarde, domingo, lunes festivo y no está el nefrólogo. Entonces son los casos que nos llegan al hospital, pero la gran mayoría de peritonitis se tratan en las unidades renales con antibióticos intraperitoneales. En el hospital lo pudiésemos hacer también, pero la diferencia entre endovenoso e intraperitoneal, la verdad, es efectivo. Entonces, mientras lo que yo hago en el hospital, lo que hacemos nosotros es iniciarlo endovenoso, porque también llegan a medianoche y pues está medicina interna, están ustedes y no se puede colocar intraperitoneal, se inicia endovenoso sin ningún problema. Y pues ya cuando llegamos el grupo de nefrología, pues definimos si puede si le podemos continuar intraperitoneal, se hace, pero la efectividad entre intraperitoneal y endovenoso es la misma. Y la tabla que nos mostró Henry en su diapositiva está perfecta. Bueno, muchas gracias, David. No sé, ¿alguna otra pregunta, otro comentario? Profe Herrera, profe Alexei. Yo quería preguntarle al doctor Felipe Tovar, que está todavía, ¿cierto?
ya catalogamos que este es un procedimiento que requiere una curva de aprendizaje. ¿En qué nivel, cierto? ¿O cuál sería esa curva de aprendizaje que debe tener un residente para hacer este procedimiento? Doctor Tobar. Sí, profe. Pues en realidad yo creo que, pues no sé, que por lo menos cualquier procedimiento mínimo se aprende con 20 ayudantías, ¿sí? O por lo menos para uno considerar que es experto en algún procedimiento, por lo menos debe haberlo realizado unas 100 veces. Los residentes, más que el hacer, ¿sí? Porque técnicamente, pues si uno tiene claro los pasos, no es muy difícil, es un procedimiento relativamente sencillo. Pero más que eso es como tener la capacidad de poder discernir qué va a pasar con el paciente. Eso para mí es lo más importante. ¿Por qué? Porque es que si uno, como dice el doctor Ballesteros, es un paciente que hay que hacerle diálisis aguda, pues la única forma de que ese paciente puede quedar con el catéter es bien. O sea, no hay forma de que quedó más o menos o mal, porque es la vía de ese paciente de diálisis y es una vía que en el tiempo le va a durar. Nosotros desafortunadamente tenemos un problema grave y es que los pacientes no se trasplantan en el momento pues, de la forma adecuada y la diálisis, tanto la diálisis peritoneal como la hemodiálisis son vías para esperar o para darle tiempo al paciente mientras se puede trasplantar, que es una solución pues más real. Yo creo que los residentes tienen que aprender, leer la técnica, tener claro qué es lo que van a hacer y con el soporte de nefrología y pues el grupo pues que se va a realizar, definir cómo debe ser el catéter. Yo pienso que este procedimiento debe ser de una persona que se dedique a hacerlo y que tenga algún grado de experiencia. No sé hasta qué punto el mejor operador debe ser un residente. Esa es como una duda, no en contra pues de ir contra los residentes. Yo creo que la pregunta y la respuesta es acertar muchas cosas, doctor Felipe. Y si realmente logramos disminuir una curva de complicaciones, de situaciones técnicas en la clínica, fue por el grupo que se conformó para manejarlo eso, para manejar este tipo de patología. Y creo que lo que usted dice, uno después de 20 procedimientos asistidos, uno creo que ya puede pasar a la fase de que puede seguir haciéndolo uno como cirujano, siempre y cuando esté asistido con la persona que tiene la pericia. Yo por último quisiera hacer una pregunta a todos, es ¿qué hacer con ese paciente cuando llega a 24 horas y seguimos con dudas? ¿Qué conducta vamos a seguir ahí, Henry? Tú que revisaste todo. Es que se cortó un momentico la llamada, no le alcancé a escuchar la pregunta bien. Sí, Henry, llegamos a las 24 horas, ya hemos hecho todos los procedimientos y seguimos con la duda. Sobre todo recuerde que una duda que quedó aquí fue sobre la isquemia mesentérica y esos pacientes, pues según toda nuestra situación clínica, el examen físico, son pacientes que tienen todo para hacer una isquemia mesentérica, pero los pacientes definitivamente no nos da y llegamos a las 24 horas, que para mí es el límite de definir un abdomen de estos. Entonces, ¿cuál sería lo que tú le diste la conclusión de eso? ¿Qué dirías tú a las 24 horas? Profe, pues las guías, la de 2016, refiere que los pacientes, si a las 48 horas no han respuesto, estos pacientes deben considerarse la valoración por cirugía general y si la imagen es sospechosa, requerirían una valoración con un enfoque terapéutico y quirúrgico más que todo. Ahora, pero si el paciente antes de las 48 horas, es que yo creo que también el manejo antibiótico en el caso de que tengan diálisis peritoneal, o sea, una peritonitis asociada a la diálisis peritoneal, los pacientes mejor el hecho del cambiado del líquido peritoneal y manejo antibiótico debería dársele un tiempo. En cambio, los pacientes que tienen isquemia mesentérica, estos pacientes generalmente están muy acidóticos, más sépticos, el abdomen definitivamente tiene signos de irritación peritoneal. Y cuando la sospecha clínica con las deposiciones sanguinolentas y el dolor pues característico, la acidosis y la sepsis, definitivamente estos pacientes, pues, como dicen las guías USS, un angiotac, y pues en el caso de que se observe que tenga pues un enfoque terapéutico y quirúrgico debería ser el indicado con el fin de, como dicen las 3 ítems de estos pacientes, resecar el intestino
no viable, preservar lo más viable y recuperar la irrigación sanguínea en estos pacientes cuando pues tienen isquemia mesentérica. Sí, yo creo que no sé, yo quiero oír el concepto de los cirujanos que hacen urgencias, porque el concepto mío es que definitivamente el seguimiento del paciente debe ser minuto a minuto, y cualquier cambio en su parte hemodinámica, en su parte fisiológica o tosinfeccioso, el paciente debe ser llevado a una laparoscopia diagnóstica. Pero yo creo que el doctor Hernando Romero, que tiene una gran experiencia en la parte de urgencias, nos puede ayudar con eso, si lo podemos seguir observando o es una buena conducta hacer un seguimiento clínico, y si hay cambios desde el punto de vista toxinfeccioso, llevarlo a una laparoscopia. Doctor Romero. Sí, totalmente de acuerdo, Jorge, con la apreciación suya. Me parece que la laparoscopia es una herramienta que no debemos dejar de lado, y yo creo que juega un papel muy importante en esos casos en los cuales uno no tiene una claridad acerca del origen del proceso inflamatorio peritoneal en el paciente con diálisis peritoneal. Yo creo que en eso hay un acuerdo, hay por lo menos un consenso dentro del grupo que manejamos urgencias de que inicialmente hay que procurar llegar a un diagnóstico de precisión, pero si eso no es posible, la laparoscopia es una herramienta que no la podemos olvidar. Listo, Roger, no sé si están más palabras, yo creo que si no hay más... Quiero mostrarles, antes de terminar, si puedo compartirles esta pantalla un momento. Quiero que miren, por favor, en este artículo. Este es un artículo reciente que habla del tema, y me gustó mucho esta tabla que habla de los pitfalls en los pacientes que tienen peritonitis quirúrgica, ¿sí? Y que están en diálisis peritoneal. Miren ustedes cómo hablan aquí de que en los rayos X convencionales el neumoperitoneo pues no es muy específico y no es muy común. El TAC tiene a veces para algunas patologías una sensibilidad insuficiente. La resonancia pues va dependiendo con el uso del gadolinium. La amilasa, como ya se dijo aquí, ¿cierto? No tiene mayor valor para muchos de los casos, ¿sí? Y el límite que tenemos con los cultivos. Entonces digamos, en la teoría uno podría decir, sí, la orientación resulta clara, pero cuando uno se enfrenta a los pacientes, la verdad es que la situación no es tan fácil. Los métodos diagnósticos no resultan tan fáciles de interpretar a veces, y por eso, a pesar de que tengamos las herramientas diagnósticas, pues podemos fallar y podemos, pues como nos ha ocurrido en muchas ocasiones, hacer diagnósticos y manejos tardíos con resultados catastróficos. Y pues ese es el diario vivir nuestro, desafortunadamente. Pero está de acuerdo con la laparoscopia, doctora Lecey, ¿no? Bueno, Sí, claro, yo estoy de acuerdo con la laparoscopia, pero el que haga la laparoscopia tiene que saber qué va a hacer. O sea, creo que hay que limitar un poco ese concepto de que la laparoscopia es solamente para meterse y mirar. Digamos, es una buena herramienta para eso, pero lo ideal sería que no solamente la usemos para meternos y mirar sin saber qué más vamos a hacer allá. Entonces, creo que hay que estar como ajustado a las dos cosas. Entro por una laparoscopia, pero también debería tener la habilidad de resolver hasta donde sea posible. Doctora Lecey, nosotros lo primero que hacemos a las 24 horas son una alarma para el dolor abdominal que no sabemos hacia dónde va, sea la patología que sea. En ese momento lo primero que hacemos es una junta de cirujanos, llevamos a la laparoscopia, por lo menos el grupo que trabaja conmigo en la clínica está con toda la esta de solucionar la mayoría de problemas por vía laparoscópica, y así se ha hecho. Entonces creo que son dos puntos importantes. Los casos difíciles a las 24 horas debe tener una junta médica, porque no va a ser difícil para todos. Dos, cuando se mete el laparoscopio sabemos y podemos solucionar los problemas, y si no, también ayer en una charla de trauma y laparoscopia desde Chile, también sabemos en qué momento convertimos el paciente. O sea, pero la primera idea es que lo abordamos por una laparoscopia. No sé si existe alguna otra pregunta. Profe. no, señor, yo creo que ya. Bueno, sí, adelante, Julián. ¿Puedo una pregunta? Una pregunta. Yo voy a hacer un comentario. Sí.
Y es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha expresado acá y creo yo que la piedra angular del manejo es básicamente eso, tener un manejo multidisciplinario, porque este tipo de pacientes es más fácil el abordaje y es más fácil confundirse en cuanto al enfoque diagnóstico y terapéutico. Estoy totalmente de acuerdo con el manejo laparoscópico inicial y pues muchas veces es muy difícil uno entrar a una laparoscopia teniendo claro qué va a ir a hacer porque las laparoscopias de diagnóstico son diagnósticos, ¿sí? Y obviamente quien la hace, pues obviamente debemos tener la capacidad de solucionar lo que encontremos o debemos tener la, no sé cómo decirlo, como la sinceridad o la tranquilidad de saber el momento exacto en el cual tenemos que convertir al paciente. Doctor Díaz. Profe, Gracias. adelante. Buenas tardes. Es que me uní muy tarde a la conferencia, pero yo sí quería hacerle una pregunta al doctor Ballesteros, a raíz precisamente de los comentarios que hizo usted y también que hizo el doctor Mesas y en el paciente oncológico. Es que yo no soy muy experto en poner los catéteres, pero un día me llegó un paciente que tenía 70 años, diagnóstico, tenía un hepatocarcinoma, tenía hipertensión portal, tenía ascitis. Entonces me llegó y también posibles siembras en el peritoneo, si mal no recuerdo. Entonces me llegó para colocarle un catéter. El paciente además tenía falla renal. Entonces me dice, programado para colocarle un catéter de diálisis peritoneal, ¿sí? Entonces yo sí me cuestioné mucho porque dije, oh, qué raro. Entonces, pero ahora con lo que he oído, la pregunta va si el paciente que tiene ascitis o tiene compromiso parcial del peritoneo, ese catéter también, en caso de ponerlo, sirve como diálisis o simplemente para sacar el líquido peritoneal. Gracias. Doctor David. Sí, tengo presente el caso, doctor. Definitivamente es una maniobra ya en pacientes con patologías avanzadas, como decía el doctor Mesa, con intención ya de cuidado paliativo y aliviar los síntomas. Definitivamente este hombre con su cirrosis, su hepatocarcinoma y esa citis refractaria, lo vimos, llegó no en muy mal estado, pero progresivamente tenía bastante disnea, esa citis pues abundante. Entonces lo que queríamos era aliviarle los síntomas y pues entre un catéter de derivación que coloca por ejemplo el doctor Carlos Piaroni a un catéter de diálisis peritoneal, da mucho más flujo el de diálisis peritoneal, sirve para intercambio de toxinas urémicas y menos infección. Entonces es más con la intención de cuidado paliativo. Posiblemente el hombre con o sin diálisis el desenlace iba a ser el mismo, pero pues sin la sensación de disnea. Yo creo que para esto, yo creo que en la laparoscopia hemos tenido como una de estas definiciones. Yo creo que existe en la laparoscopia una cosa que se llama la laparoscopia de screen, que es evaluar el compromiso peritoneal. La laparoscopia diagnóstica, que es cuando hace una revisión sistemática de la cavidad peritoneal, y la laparoscopia terapéutica, ¿cierto? Que es la reparación de las lesiones. Esos son los tres tipos que hace uno cuando hace la laparoscopia. No sé si hay otra opinión. No, yo creo que no. Pues muchas gracias a todos por la asistencia, en especial al doctor David por acompañar al grupo quirúrgico. Muy enriquecedor y pues nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Roger. Gracias a todos.